Y de antemano agradecerles por la participación. Cualquier pregunta la pueden incorporar al chat y cuando vamos avanzando o al final la podemos evacuar con mucho gusto. Mi nombre es Pablo González y pertenezco a la firma Esfera. Estamos muy interesados en la participación de ustedes en este tipo de webinars, sobre todo por estar en una época complicada porque estamos con el cierre de los estados financieros para muchas compañías y básicamente el día a día nos consume, pero dejamos de lado obligaciones importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar la declaración que considero más importante de impuestos en lo que respecta al cumplimiento tributario en Costa Rica. Estamos en una era nueva de cumplimiento fiscal en virtud de que, bueno, como ustedes sabrán, este año entró en vigencia una reforma de impuestos que considerablemente cambió el panorama en el territorio costarricense para aplicar tributos tanto en impuestos directos como indirectos. Impuestos directos es el impuesto sobre la renta, impuestos indirectos es el famoso IVA. Cuando incursionábamos primero en los primeros días de la reforma, hubo gran temor por la aplicación del IVA y se dejó un poco de lado lo que correspondía a renta, y yo consideraba personalmente que el mayor de los problemas o el mayor de los retos que tenían los contribuyentes iba a ser la declaración de renta, porque era la que repercute de manera considerable en las utilidades y no tanto un traslado de efectivo de un bolsillo al otro como es el IVA. Eh, por tanto, consideramos que este tipo de webinars que empezamos a hacer hace unos meses, los más importantes iban a ser los de renta, en virtud de la repercusión que tiene para los contribuyentes este tipo de declaraciones. Sobre Esfera, ya algunos de ustedes nos conocen de antemano, sin embargo, bueno, es bueno recordarles que tenemos presencia en toda la región centroamericana y contamos con más de 55 abogados distribuidos a lo largo de Centroamérica y también con presencia en Estados Unidos en una oficina en New York. Y más, lo que importa sobre esta charla que tenemos el día de hoy es sobre todo que ustedes tengan un panorama bastante claro de cómo se debe cumplir con las obligaciones fiscales en cuanto al impuesto a las utilidades en Costa Rica y cuáles son los aspectos primordiales que deben tomar en cuenta sus contadores y cualquier persona que perciba algún ingreso en su patrimonio derivado de fuente costarricense. Entonces, a partir de ahí, cualquier persona que perciba un ingreso relacionado con realización de comercio en el territorio costarricense, tenemos que tener claro que va a tener que cumplir con obligaciones fiscales y la más importante de ellas sería el impuesto sobre la renta. Para este periodo fiscal empezó un nuevo capítulo de ganancias de capital en aplicación a partir del 1 de julio 2019. En Costa Rica, antes de este 1 de julio 2019, la ganancia de capital, por no estar sujeta a una renta habitual, se consideraba en términos generales que era una ganancia de capital exenta de impuestos. Entonces teníamos un ejemplo claro, por ejemplo, una compañía tenía un terreno en explotación y la vendía y antes del 1 de julio esa venta estaba exenta de impuestos. Después de julio, si se daba la misma situación de una venta de un activo, de una compañía, a partir de ese momento, entonces ya tenemos que tener claro que existe la ganancia capital. Igual estaba sujeta al impuesto de renta a partir del 1 de julio, incluso la venta de activos de personas que no tengan actividad lucrativa. Entonces imaginemos una persona que realizó una inversión en Costa Rica, nada más compró un terreno
un bien inmueble, no lo explota comercialmente y esto lo vendía antes del 1 de julio de 2019. Toda la ganancia que tuviera respecto del precio de compra en comparación con el precio de venta era una ganancia exenta. Pero a partir del 1 de julio de 2019, esta ganancia se considera grabada y sujeta al impuesto sobre ganancias de capital y la tarifa es, en términos generales, del 15% sobre la ganancia neta obtenida. Esto es lo novedoso en la declaración en el periodo fiscal 2019, que puede tener alguna repercusión en nuestra liquidación de impuestos. ¿Qué cambios se aplican para este periodo fiscal? Y aquí entramos también en un dilema tal vez legal en relación con lo que ha venido interpretando tributación, lo que quedó estipulado en la legislación y después lo que fue transferido a la regulación administrativa sobre la aplicación de la ley. Parecería injusto que un contribuyente que inicia un periodo fiscal tomando en consideración las reglas que en ese momento estaban vigentes, se planifica a lo largo de todo un periodo fiscal una proyección de ingresos. Entonces, por ejemplo, al iniciar el periodo fiscal 2019, una persona que se dedicaba a la obtención de alquileres tenía planeado percibir cierto volumen de ingresos y tener cierto volumen de gastos. Sin embargo, prácticamente al final del periodo, la legislación cambia y le dicen, usted va a tener que aplicar dos tipos de legislación para liquidar su impuesto sobre la renta. Durante los primeros 9 meses va a aplicar la legislación que estaba vigente cuando usted inició el periodo y durante los últimos 3 meses va a tener que liquidar su renta gravable siguiendo lo que estipula el capítulo de ganancias de capital en impuestos sobre la renta. Esto, sin duda alguna, es, a mi juicio, un poco injusto para los contribuyentes, puesto que es conocido que muchos realizan una proyección de ingresos al inicio de cada periodo fiscal y, por ejemplo, entonces, cuando esto sucede a partir de julio de 2019, estas personas se vieron obligadas a ajustarse a una nueva liquidación impositiva en la cual, por ejemplo, cuando una persona alquilaba un bien inmueble, tiene que tributar el 15% como tarifa de renta ordinaria sobre la renta percibida, con el derecho únicamente a deducir el 15% de gastos. Entonces, esta persona tiene dos tipos de renta para el periodo fiscal 2019. La que ocurrió de octubre a junio 2020 y la que percibió julio, agosto y septiembre. Esto debe contemplarlo de manera bastante cuidadosa a la hora de liquidar el impuesto sobre la renta de este periodo, porque va a tener que contemplar en su declaración de renta dos etapas. Lo primero, lo que sucedió de octubre 2018 a junio 2019 y después, si liquidó correctamente los meses de julio, agosto y septiembre, eso lo deja excluido porque ya pagó el respectivo impuesto. Entonces aquí hay que tener cuidado con la obtención de rentas de capital. Esto también aplica para las personas que tuvieron rentas de capital mobiliario. Hablamos el caso de alquileres de un bien inmueble, pero también se pueden percibir rentas de capital mobiliario y eso significa cuando yo obtengo una renta, el mejor de los ejemplos sería una renta por el rendimiento de un título valor. Si este título valor yo lo obtengo, tengo que tributar respecto del, otra vez, el 15% de la tarifa sobre el ingreso bruto percibido. Y esto no entraría dentro de mi renta ordinaria en este periodo, contabilizaría nada más lo que pasó de julio, agosto y septiembre y la percepción por un título valor lo dejo fuera de esta declaración. ¿Qué otro cambio aplica para este periodo fiscal? Realmente debemos tener claro que la legislación no fue, como lo han dicho muchos asesores a lo largo de este año, no ha sido la mejor redacción
y los temas han sido confusos porque ya existían en la normativa algún tipo de normas que contravienen lo que el legislador con la nueva legislación quiso incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, tenemos disconformidades en temas de retenciones porque la ley anterior establecía un tipo de retención, por ejemplo, sobre intangibles, y ahora las rentas de capital establece que si yo arriendo intangibles, tengo que tributar como una renta de capital y tal vez pueda reñir contra una retención sobre remesas al exterior. Entonces hay que tener cuidado y verificar cualquier tipo de percepción económica que yo tenga en Costa Rica para ver cuál es el efecto fiscal y además a quién le corresponde el tributo. En este caso sería a la persona que está pagando desde Costa Rica, independientemente el beneficiario sea domiciliado o no domiciliado. Respecto del nuevo periodo fiscal, el más importante de los cambios sería que pasamos a tener la tributación en Costa Rica bajo un régimen de periodo fiscal año calendario. Año calendario significa que a partir del periodo fiscal 2020, el periodo sería de enero a diciembre. Sin embargo, en virtud de que la ley empezó a medio camino, este nuevo periodo fiscal 2020 estaría siendo un periodo fiscal que tiene 15 meses. Tendríamos la obligación de tributar en el periodo fiscal 2020 por lo que percibamos en Costa Rica desde octubre 2019 hasta diciembre 2020. Este periodo fiscal de manera extraordinaria tiene 15 meses y la mayor de las diferencias sería que existen entonces 4 pagos parciales que ejecutar a partir del periodo fiscal 2020 por ser un periodo atípico. Ya para el periodo fiscal 2021, sí empezaríamos con un periodo tradicional de 12 meses y volvemos a los 3 pagos parciales. Entonces, este es uno de los cambios importantes que tenemos para el periodo fiscal 2020 que ya empezó a partir de octubre de 2019. También existen restricciones importantes a los financiamientos de temas entre compañías relacionadas. El tema importante sería que tenemos que tener en cuenta que a partir del periodo fiscal 2020 estamos teniendo una restricción a los gastos financieros. Los gastos financieros son cualquier gasto que yo deba incurrir por intereses en virtud de un financiamiento. Este financiamiento quedó restringido a que no puede exceder el gasto por intereses el 20% de la utilidad antes de impuestos y gastos financieros. Es decir, si yo supero ese 20%, el exceso de ese gasto sería un gasto no deducible. Para nuevas inversiones es entonces súper importante que los gerentes financieros de las compañías tengan un mix de deuda, es decir, que no toda su deuda sea con compañías relacionadas ni con sujetos privados, porque esta restricción solo aplica cuando los intereses sean pagados a entidades que no estén reguladas bajo el sistema financiero nacional o el sistema financiero de un país fuera de Costa Rica. Entonces hay que tener cuidado cuando se planea una inversión en Costa Rica, que este tipo de inversión tenga el contenido económico documentado en un contrato de préstamo y que el exceso en el gasto de intereses no llegue a ese 20%, porque a partir del periodo fiscal 2020 existe esa restricción. Nos preguntan cuándo son los pagos parciales para el periodo fiscal 2020 y en consecuencia la respuesta sería que como son 4 pagos parciales, serían en julio, septiembre y diciembre y vuelve los 4 pagos parciales. Entonces se agrega un pago parcial en el calendario porque ahora el periodo fiscal concluye en diciembre
se va a pagar en marzo el último pago, entonces los 3 trimestres anteriores van a ser los pagos parciales. Continuando con el contenido de la agenda, también tenemos un problema a la hora de aplicación y de entendimiento de la legislación, en virtud de, como les decía, hay inconsistencias en la ley. Me dicen que para efectos del impuesto sobre la renta, yo empecé a jugar con una legislación que se encontraba vigente en octubre 2018. A medio camino, entonces, me dicen que si yo percibo rentas de capital, voy a tener que hacer un cambio en mi liquidación impositiva. Pero este cambio de liquidación impositiva es un poco agresivo y me dicen que si yo no logro demostrar ante Hacienda que tengo una persona en planilla para desplegar la actividad de rentas de bienes inmuebles en Costa Rica, voy a tributar sobre el 15% de mi ingreso con derecho a deducir únicamente el 15% de gastos. Esto sería un efecto neto del 12.75% sobre mi ingreso bruto. Esto claramente para personas que tengan, por ejemplo, un activo que compraron con financiamiento y el gasto por intereses sea superior a ese 15%, el exceso de ese gasto sería no deducible. Así también, tampoco podrían deducir el gasto por depreciación. Esto claramente es nocivo para inversiones inmobiliarias que no tengan esta capacidad de tener en planilla una persona que esté dedicada a la generación de esa renta. Además, otro problema importante que se da con esta normativa es que me dicen que si yo quiero aplicar a este cambio de régimen, tengo que tener este cambio con todos los requisitos antes de que inicie el periodo fiscal. Si no hice el cambio antes del inicio del periodo fiscal, cualquier cambio que haga a lo largo del periodo aplicará hasta el siguiente periodo fiscal. Es decir, por ejemplo, y el caso que nos ha venido recurrentemente pasado con algunos clientes. Ellos inician el periodo fiscal en octubre 2019. Resulta que no tenían a nadie en planilla y deciden incluir a una persona en planilla para no perder el gasto por intereses ni gasto por depreciación en noviembre de 2019. Hacienda dice, le acepto la petición de cambio de régimen al periodo tradicional para que usted pueda deducir de impuestos sobre la renta todo el gasto por intereses y todo el gasto por depreciación, pero puede aplicarlo hasta que inicie el nuevo periodo fiscal. Es decir, va a tener que pasar todo el año 2020 tributando con el 12.75% de su ingreso bruto ante Hacienda sin derecho a ninguna deducción adicional. Esto claramente es abusivo porque la posibilidad de cambio de régimen, entonces no sería factible de realizarla en la práctica, sino hasta que concluya el periodo fiscal en el que hizo el cambio. Y entonces, obviamente, puede tener repercusiones bastante serias en la capitalización de una empresa porque toda la proyección de ingresos se ve repercutida por el pago mensual de este impuesto sobre ganancias de capital. Entonces hay que tener cuidado, si no hice el cambio, asumir ese costo adicional de impuestos que no me va a permitir deducir ningún gasto que exceda el 15% sobre mi ingreso bruto. Otra, para aclarar la parte de los pagos parciales. ¿Cuándo es el primer pago parcial del periodo fiscal 2020? En efecto, como usted liquida la declaración ahora en diciembre, el primer pago parcial será en marzo para este periodo fiscal, para que pueda anticipar el pago de renta. Entonces hay que tener cuidado a la hora de proyectar mi gasto de impuestos para que no nos quede un desfinanciamiento y no incurramos en una mora sobre pagos parciales porque el no pago de esta deuda en el momento debido me genera intereses que después me van a salir en un estado de cuenta tributario como deuda y, por ejemplo, nos pasó también que unos contribuyentes que eran proveedores del Estado, cuando fueron a reclamar el pago sobre una factura por una entidad estatal,
les dijeron, ustedes no han pagado el pago parcial y por ende no le podemos hacer la liquidación de esta deuda que tenemos con usted, a pesar de que usted ya cumplió con el servicio o con la entrega de mercancía. Entonces hay que tener claro que los pagos parciales es una obligación que no se puede saltar y decir, asumo no pagar los pagos parciales y todo lo consolido a fin del periodo fiscal, porque probablemente esta deuda le va a salir en su estado de cuenta tributaria y sería preocupante que en un momento, si yo soy proveedor de algún ente estatal, no me adjudiquen una licitación o me difieran el pago hasta que yo no aclare mi situación tributaria. Ahora respecto de temas que hay que tomar en cuenta para esta nueva declaración. Para esta nueva declaración existió la duda de que si yo puedo utilizar las pérdidas de periodos fiscales anteriores. ¿Y qué pasa? Es que a partir de la entrada en vigencia de la ley se establece que cualquier tipo de empresa podrá utilizar como parte de su crédito fiscal la pérdida que ha incurrido operativa en los periodos fiscales de su operación. Pero de manera también siempre en favor del fisco, se dice que por parte de Hacienda, que la pérdida originada incluso hasta el periodo fiscal 2019 no podrá ser utilizada por los contribuyentes, que esto aplica a partir del periodo fiscal 2020. Entonces, para situaciones que son beneficiosas al fisco, sí aplica la ley para el siguiente periodo, pero para temas que favorecerían al contribuyente no aplican sino hasta el siguiente. Entonces hay que aclarar que ya se dio un criterio por parte de Hacienda en la cual las pérdidas diferidas se podrán utilizar siempre y cuando se originen a partir del periodo fiscal 2020. Otra tema que hay que tomar en cuenta, bueno, ya lo comentamos, que es el inicio del periodo fiscal que ya entra en vigencia, y esto lo problemático sería para compañías que están en el umbral de 10% de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo un periodo de 15 meses, voy a tener probablemente mayor ingreso que en un periodo de 12 meses, por obvias razones, porque voy a tener 2 diciembres, tal vez, que es el año donde más vendo, en la cual yo voy a tener mayor renta bruta. Esta renta bruta en una compañía que estaba en el umbral de los 54 millones para abajo, que estaba sobre el escalonamiento de 10% de renta, con un colón que sobrepase ese monto, ya va a tributar por el 20%. Entonces hay que tener anticipadamente esto en mente, que nos puede tener un mayor gasto sobre impuestos sobre la renta, que para efectos de proyecciones y flujos de efectivo nos puede repercutir en una proyección de ingresos a futuro. Respecto de las restricciones para el nuevo periodo fiscal, están siempre la posibilidad de tener temas con financiamientos entre compañías relacionadas, siempre y cuando, ya lo dijimos, no exceda el 20%, y además que no realice operaciones con paraísos fiscales. El tema aquí, al inicio, considerábamos que era uno de los capítulos más interesantes para evitar la evasión fiscal. Sin embargo, ya viendo cuáles fueron los países en los cuales Hacienda manifestó que consideraba paraísos fiscales, no incluyó ninguno de los que normalmente los contribuyentes costarricenses tengan actividades económicas. Entonces, pocas personas se verán afectadas con la restricción con países no cooperantes porque no son de los cotidianos con los cuales estemos trabajando de manera recurrente. Y la conciliación fiscal siempre es buena realizarla, y esto es de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta. A partir de este periodo fiscal, cualquier persona que ejecute comercio en Costa Rica automáticamente va a tener que tener una conciliación fiscal bastante depurada, porque todas las personas tenemos que tributar ahora IVA, aunque incluso vendamos de manera exenta.
¿Qué significa esto? Que Hacienda ya a fin de año va a tener todo el reporte de mis ventas y mis compras de manera anticipada. Si por alguna razón lo que yo reporté a lo largo del periodo no calza al colón con lo que yo esté reportando de manera consolidada con las declaraciones de IVA, Hacienda probablemente por los sistemas informáticos va a saltar una alerta en la cual exista una diferencia y va a presuponer que hay un impuesto no pagado al fisco, ya sea que este impuesto no lo pagué en renta o no lo pagué en IVA. Sí, bien es cierto, pueden existir temas en los cuales yo pueda justificar que hay una diferencia razonada, tal vez por alguna bonificación, algún descuento después de pronto pago, que no esté calzando renta con IVA, yo puedo explicarlo, pero sin embargo, tengo que tener muy bien documentado por qué lo que yo declaro en renta no estoy calzándolo al colón con lo que declaro en IVA. Entonces es un tema sensible que justo antes de que cierre el periodo fiscal de manera formal, es decir, el periodo fiscal cierra este año, cerró en septiembre, pero la declaración se presenta 3 meses después, en diciembre. Entonces ahí tenemos que tener muy claro qué vamos a reportar en renta para que no exista una disconformidad con lo que yo declaré en IVA, porque probablemente si hay una diferencia me van a preguntar y no es que me van a hacer una auditoría, sino simplemente ya ha sido una práctica cotidiana por parte de Hacienda que manda un requerimiento de información en la cual nada más exigen explicar la diferencia. Si no se justifica, le hacen a uno un ajuste y automáticamente le genera una deuda de pago. Son actos sumarísimos en los cuales ni tan siquiera se abre una auditoría, nada más que si no puedo explicar una diferencia en mis declaraciones, esto sería repercutido en una deuda que prácticamente de manera automática se genera en mi contra y debo pagarla incluso con una multa. Entonces hay que tener cuidado cuando no calza lo que yo declaro con renta con lo que yo declaro con IVA. Eso respecto de la conciliación fiscal de mis declaraciones. ¿Cuáles son los puntos que hemos percibido que puede saltar una diferencia, un riesgo fiscal para este periodo fiscal? El aumento de capital no justificado es el punto más importante que consideramos Hacienda va a tener foco para esta declaración fiscal y para las que sigan. En un par de slides siguientes vamos a identificar en la declaración de renta cuál es la parte más sensible en la cual tengo que tener documentado este aumento de capital que anteriormente tal vez no le prestábamos atención. También en estos 5 meses que ha venido la reforma aplicándose, uno de los aspectos más importantes es cuando una persona ha vendido con pérdida un activo, un terreno, cualquier bien que sea inscrito en registro o no. Cada vez que yo venda un bien en la cual lo tenga registrado en mis estados financieros y perciba una ganancia, o más bien lo venda con pérdida, tengo que completar la declaración de 162 que se llama ganancias o pérdidas de capital. Esta ganancia o pérdida de capital yo la debo reportar sí o sí en los 15 días posteriores al cierre de mes en el cual vendí este bien o derecho. Entonces, si ya yo en estos meses vendí un bien o derecho y no lo declaré, ya estoy en incumplimiento. Pero además de eso, si yo declaro, por ejemplo, que lo vendí con pérdida, eso es una declaración jurada tal igual como una declaración de renta. Hacienda tiene la capacidad de ir a cuestionarme por qué yo dije que el bien lo vendí a un menor precio de que lo compré. Este tipo de requerimientos son los que van a venir en los próximos años. Si yo vendo algo y no pagué impuestos, es únicamente justificado en porque lo vendí con menor valor de lo que lo compré. Hacienda va a tener la capacidad de verificar este tipo de declaraciones y de perseguir a las personas que no logren
documentar que el precio de adquisición fue mayor al precio de venta. Entonces hay que tener cuidado porque cualquier bien que yo haya vendido a partir de julio 2019, debo presentar esta declaración. Si no lo hemos hecho, revisar, o si vamos a vender en el corto plazo, mediano plazo 1, ver cómo podemos documentar cuál va a ser el impuesto a pagar, porque a partir de ahora ninguna venta tiene, no, perdón, a partir de ahora ninguna venta no tiene consecuencia fiscal. O tiene consecuencia fiscal por pérdida o tiene consecuencia fiscal por ganancia. Pero de una u otra forma se debe presentar la declaración y nos la pueden discutir si no logramos documentarla. ¿Qué otro riesgo hemos percibido en los contribuyentes? Que no han incluido actividades económicas en su D140, en su registro tributario. Muchas personas antes de la reforma tal vez no tenían pues, especial atención a la hora de ejecutar en Costa Rica alguna actividad económica. Entonces decían, no, yo estoy inscrito por servicios profesionales. No importa qué haga, además alquilo un par de oficinas y todo lo facturo bajo el mismo código de actividad. Si yo continué con esta actividad y no hice un cambio, estoy en incumplimiento fiscal y ya tengo multas e intereses que me van a aplicar porque no hice lo debido en cuanto a tributar por la ganancia de capital inmobiliaria por un alquiler. Y no es un caso atípico. Me ha pasado en que algunos contribuyentes han venido a consultarme en que no activaron la actividad de arrendamientos inmobiliarios y siguieron facturando tal vez una oficina porque era muy poco el monto, de manera un poco, digamos, tal vez con desconocimiento, y es mejor asesorarse y rectificar esta situación para evitar que se haga una bola de nieve y que a fin de cuentas después me cobren más de lo que tuve que haber pagado. Nos preguntan también que si para el periodo fiscal 2020 no existe la tarifa del 10, 20 y 30. Sí existe. Lo que pasa es que como el periodo fiscal 2020 es de 15 meses, probablemente la tarifa de 10%, si yo estaba casi en el umbral de pasar al 20%, como tengo 3 meses que incluyen 2 diciembres, es decir, 2 meses que son normalmente buenos en el comercio, vaya a superar ese monto y prácticamente todos estemos entre el 20 y el 30%. Entonces hay que tener bastante mapeado cuál va a ser mi ingreso para este periodo fiscal, porque probablemente voy a tener que tener una tasa impositiva mayor y voy a pagar más impuestos en conclusión. ¿Qué otro riesgo es normal encontrar en un contribuyente? Ya hablamos de las diferencias entre IVA y renta, pero también hemos visto en muchos casos que registran pasivos inexistentes. ¿Qué es un pasivo inexistente? Es un pasivo no corriente que no se ha capitalizado o no ha sido producto de un pago al principal en al menos más de 2 o 3 periodos fiscales. Hacienda va a ir con especial atención a revisar mis pasivos y ver si efectivamente no registré de manera sólida que el pasivo fue utilizado para capital de trabajo, y si no fue utilizado para capital de trabajo, podemos rondar riesgos en que se perciba como un dividendo, si es como un socio, o que se perciba como un incremento no justificado de patrimonio, o que se perciba como un escudo fiscal ilegítimo que puede repercutir bastante en el pago final de una sanción y un ajuste tributario que no pueda ser efectivamente justificado. ¿Qué otro riesgo es importante que percibamos si estamos en este radar que puede probablemente activarse a partir de este periodo fiscal? La pregunta que yo le hago a todas las compañías es, ¿de qué vive el socio? Si el socio no ha percibido dividendos nunca en una empresa, probablemente esa es la pregunta que le va a hacer Hacienda cuando llegue a hacer una revisión fiscal. Qué extraño, el socio no está en caja, no recibe dietas y no recibe dividendos. ¿De qué está viviendo? Entonces me va a revisar las cuentas de efectivo. ¿Será que el socio toma efectivo de la compañía y vive de la compañía? Y eso, al igual que
que puede ocurrir lo está tributando como un gasto deducible. Este tipo de cosas pueden ser bastante nocivas para compañías familiares en las cuales no haya un orden debido y que el socio disponga de la caja o del efectivo de la compañía como si fuera su cuenta personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de contestar esta pregunta. Si el socio no ha recibido dividendos, tenemos que tener justificación adecuada de cuál es el origen de sus fondos para vivir de manera solvente en Costa Rica. Porque si tiene gastos y tiene tarjetas de crédito de la empresa, tiene acceso a las cuentas bancarias, tiene acceso a chequeras, probablemente tenga un riesgo de que todo lo que saque la compañía sea recalificado como el pago de un dividendo. Y otro de los riesgos importantes que podemos notar en compañías y que no es algo atípico es error a la hora de capitalizar aportes de patrimonio. Esto es muy dable en que se pueda tener una confusión si es un préstamo del socio o si es un aporte del socio. En el pasado, y era una práctica bastante común, se utilizaba que los socios estuvieran capitalizando la empresa, pero disfrazando esta capitalización de un préstamo. Un préstamo que nunca se pagaba, que siempre quedaba una cuenta por pagar en favor del socio y nunca se liquidó. Y esto es grave porque Hacienda ya conoce la práctica y sabe que estos son aportes de capital. Un aporte de capital no documentado es igual a un aumento injustificado de capital. Y dependiendo del monto que no esté documentado, puede incluso estar dejando de tributar el 30% de lo que yo no pueda justificar como aporte de capital. Sería bastante cuantioso que me hagan un ajuste de un 30%, que además va a estar sujeto a una multa del 100% de no pagué. Y además va a pagar un interés de aproximadamente 14% por cada año en que yo emití ese registro. Entonces puede ser un aspecto que me llevaría a la quiebra el no documentar un aporte de capital de manera correcta. Esto es uno de los mayores riesgos que hemos percibido en compañías, no solo pequeñas, sino ya compañías consolidadas, que por un tema de que el mismo giro comercial consumió el tiempo del gerente financiero o la cabeza que tomaba decisiones, por un tema tal vez involuntario, se dejó de lado y ahora hay que documentarlo porque, como vamos a ver en la próxima filmina, es uno de los puntos importantes que Hacienda va a estar revisando a partir de este periodo fiscal. ¿Cuáles son las casillas más importantes a completar en la declaración de renta del impuesto para este periodo fiscal? Anteriormente, y era una práctica muy común para compañías que no eran grandes contribuyentes ni gran empresa territorial, que nos enfocáramos siempre en dos capítulos de la declaración. Decíamos, estamos cumpliendo con el pago de impuestos y simplemente nos poníamos especial atención en el capítulo de ingresos y en el capítulo de costos y deducciones. ¿Por qué? Porque antes nos importaba nada más pagar el porcentaje que nos aplicaba a la renta neta y decíamos, estamos cumpliendo tributariamente. Reportamos mis ingresos, reportamos mis gastos y mis costos y ahí quedamos. Esto se mantiene como algo importante, pero ya no es lo fundamental. ¿Cuál va a ser el capítulo fundamental a revisar por parte de Hacienda? El que sigue, el capítulo 1, el balance general de una compañía. ¿Qué estamos reportando en el balance general de la empresa? ¿Y qué tenemos documentado? Tenemos inversiones en acciones, tenemos cuentas por cobrar a socios en la parte de efectivo bancos, cómo tenemos registrado el inventario,
¿Qué tenemos registrado como activos? ¿Cuál fue el origen de esos activos? ¿Fue un aporte? ¿No fue un aporte? ¿Se documentó ese aporte? ¿Tenemos correctamente valorados los activos? Porque claramente podemos también tener una consecuencia bastante nociva si vendemos un activo y no tenemos documentado cuál es el costo, porque va a ser la base imponible mayor a que se estuviera correctamente documentado. ¿Cuál es el total de mi activo? ¿Está correctamente registrado todas las fincas que tiene la empresa? ¿Qué pasa si yo no venía reportando todo, si dejé algo por fuera y ahora le doy de alta a un activo? ¿Es mejor o es peor? Hacienda me va a preguntar cuál es la diferencia de mi patrimonio. Si yo hago un salto y reviso mis periodos fiscales anteriores, por ejemplo, que en 2018 reporté en activos 100 y ahora en el 2019 reporto 200, tengo que tener la capacidad de contestar por qué se dio el salto en mi activo. ¿Cómo adquirí yo ese activo? ¿Cuál fue el aporte del socio y de dónde es el origen de los fondos? ¿Fue un préstamo de una relacionada? ¿Fue un préstamo bancario? ¿Fue un back-to-back? ¿Fue una dación en pago? ¿Fue algo por lo que tributé? Y este va a ser el aspecto más importante a revisar durante los siguientes periodos fiscales. El balance general de una empresa que no esté documentado da pie para que Hacienda presuma que es un incremento injustificado de patrimonio y, como les dije antes, va a ser objeto, en el mayor de los casos, por los montos que se ven en temas de activos no capitalizados, o, perdón, de aportes no capitalizados, es siempre prácticamente el 30% de lo que yo no pueda documentar, y a ese monto lo multiplico por 2 y va a ser el 100% de lo que como multa, y además el interés, que es el 14% anual, desde el momento en que yo no realicé ese debido registro. Entonces, por eso estamos en un buen tiempo para reconstruir, para redocumentar, para hacer una revisión de cómo está el balance general de mi compañía. Si hay que limpiar un saldo, hay que hacerlo, documentarlo y reportarlo de manera debida. Y si viene una pregunta, tener la capacidad de contestarla de manera correcta. Entonces, el punto importante en una declaración de impuestos a partir del periodo fiscal 2019 será la sección 1, activos y pasivos. ¿Qué tengo registrado? Y si lo logré documentar de manera que al fisco lo satisfaga para evitar el ajuste de un incremento injustificado de patrimonio. En consecuencia, realmente hoy es 6 de diciembre. Nos quedan 10 días para presentar la declaración, 10 días contando hábiles e inhábiles, porque como la declaración vence el 15 de diciembre, pero el 15 de diciembre es domingo, se corre al día siguiente hábil. Entonces, aún estamos a tiempo de revisar lo que hemos venido comentando a lo largo de esta hora, que lo fundamental sería documentar cuál es el balance y el estado actual de mi balance general. Porque sumar ingresos y restar gastos es bastante sencillo. Es lo que facturé, es lo que registré como costo relacionado con mi operación ordinaria y eso me da el pago de impuestos. Eso es algo bastante sencillo. Es un tema de suma y resta y sabemos cuál es el impuesto a pagar. Lo complicado está en venir a limpiar mi balance general para que no hayan cuentas que no estén justificadas y que Hacienda no tenga capacidad de desconocerme un aporte, desconocerme un pasivo, que es lo más gravoso que puede afrontar una empresa que no tenga documentado. A partir de ahí, vienen otro tipo de impuestos, como son ganancias de capital, que aplica tanto para personas físicas como personas jurídicas, que vendan un activo en Costa Rica, que vendan un derecho en Costa Rica, no importa que no estén domiciliadas. Aquí la ventaja para un no domiciliado es que no tiene Hacienda la capacidad de perseguir a estas personas que no están domiciliadas en Costa Rica y vendieron un activo. Entonces le dejan la obligación al comprador de retener y pagar ese impuesto. ¿De retener qué?
sobre lo que pague en precio bruto, retiene un porcentaje que está estipulado como un 2.5% de total de la transacción para pagar al fisco si no nos escribe, por ejemplo, el traspaso de un bien inmueble. Pero para los que estamos domiciliados en Costa Rica, es los que tenemos que tener mayor cuidado a la hora de realizar cualquier transacción. Antes teníamos en Costa Rica un tema de que todo era invisible al fisco, pero ahora también tenemos la obligación del reporte del registro de accionistas. El registro de accionistas va a tener el Ministerio de Hacienda y el Instituto Antidrogas una foto de mi patrimonio. El patrimonio es todo lo que yo tenga en mi haber. Y pueden ser fincas, pueden ser derechos, pueden ser acciones de una compañía que tenga fincas. Si yo no logro justificar de qué manera una sociedad anónima adquirió una finca, eso va a ser considerado como un incremento injustificado de patrimonio. Esto aplica tanto para personas físicas que sean representantes de personas físicas jurídicas, inactivas o activas, que desarrollen comercio o no desarrollen comercio. Entonces, no es una obligación que nada más se genere para personas que tengan actividad lucrativa, sino también se genera para personas que sean inversionistas pasivos, es decir, que hayan tenido la posibilidad de adquirir un bien en Costa Rica y que sean personas inactivas como contribuyentes. Todo el patrimonio va a estar con una foto actual ante Hacienda. Si esa foto cambia en comparación con lo que pueda pasar de hoy a mañana, cualquier variación patrimonial debo tener capacidad de justificarla. Por ejemplo, tenemos un caso que se da bastante recurrente. Si yo reporto hoy que tengo 100 de patrimonio y mañana tengo 50, se presumiría que yo lo vendí. Si no tengo el justificante, Hacienda puede justificar que tengo un ingreso. Si yo puedo justificar que no lo vendí, que lo perdí, porque lo vendía a menor valor de lo que lo compré, ahí estaría en un lugar seguro. Pero si no, tengo que tener documentado cuál es mi operación real en cualquier transacción, sea transferencia de acciones o sea transferencia de bienes inscribibles en registro o no. Entonces, por ahora, creo que este sería un primer acercamiento que tenemos con ustedes en relación con Renta 2019. Posterior a la presentación de la declaración, tendremos otro webinar, tal vez para inicio de año, en la cual vamos a compartir experiencias y qué podemos esperar para el periodo fiscal, que ya va a estar avanzado al menos con 4 meses de ejecución. Por ahora, si tienen alguna pregunta adicional, me la pueden enviar al chat o al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias y los esperamos la próxima.